Esta es la Iglesia Pentecostal Ministerios Iberoamérica Tijuana de las Asambleas de Dios, cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es nuestro anhelo y nuestra oración que cada uno de ustedes sea bendecido por medio de este ministerio. Y ahora con ustedes el mensaje del día de hoy. Vamos a iniciar con nuestro estudio, hermanos. Recuérdense que esto es una escuela dominical. Hoy es domingo 26 de julio del año 2020. Y estamos estudiando el libro de Génesis. Me fui hasta Apocalipsis, iba a ir ya hasta Apocalipsis. El libro de Génesis. La semana pasada terminamos el capítulo 2, donde vimos el tema: no es bueno que el hombre esté solo, y la ayuda idónea para él. Y tratamos un tema sobre el matrimonio, que por cierto, tenemos 34 suscriptores en YouTube. Y creo que para ser 34 suscriptores, ese tema lo vieron inmediatamente, casi el mismo día, 26 suscriptores. Y invitamos que algunos hermanos se agreguen ahí, los de la iglesia que no se han agregado al YouTube. Búsquenos ahí como Iglesia Iberoamérica TJ. Ahí solo encuentra los mensajes. Ahí no va a encontrar la alabanza ni nada de eso, solo el mensaje, hermano. Así es que vimos ese tema de que no es bueno que el hombre esté solo, y la ayuda idónea para él, con el encabezado de el hombre en el huerto del Edén. Ahora vamos a estar viendo el tema la desobediencia del hombre. Y este es un tema, hermanos, que pudiéramos ampliar mucho y llevarnos aquí muchas horas, muchos días o muchos años, o incluso toda la vida hasta el último día de nuestra estadía aquí en la tierra. Porque el hombre constantemente está desobedeciendo a Dios. Y no vamos a ir muy lejos ahora con eso, sino que vamos a seguir el estudio y vamos a ir viendo ahí cómo el estudio nos va enseñando. En este pasaje bíblico, hermanos, muchos de los ríos de la verdad divina se remontan a sus orígenes, a sus principios. Aquí comienza el gran drama que se está representando en el escenario de la historia humana, y que después de casi 6,000 años aún no ha llegado a su fin. Gloria a Dios. Aquí encontramos también la explicación divina para la actual condición caída de nuestra raza. Aquí aprendemos también acerca de las estratagemas sutiles del diablo, del enemigo. Aquí contemplamos la importancia total del hombre para transitar por el sendero de la justicia, sin contar con la gracia divina. Aquí descubrimos también, hermanos, los efectos espirituales del pecado, y al hombre procurando huir de Dios a causa de la desobediencia. Cuando una persona, hermano, peca, o cuando una persona anda en pecado, tiende a huir de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo aquí, porque precisamente ese es el tema: la desobediencia del hombre. Aquí discernimos también la actitud que dio de Dios hacia el pecador culpable. Aquí observamos la tendencia universal de la naturaleza humana
de cubrir su propia vergüenza moral por medio de obras realizadas por sus propias manos. O sea, que el hombre va a pecar por sí solo. Nadie lo obliga. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios que nos ha permitido a nosotros el libre albedrío. O sea, que aunque yo me quite lo que es esa responsabilidad del libre albedrío, aunque Él nos dé esa libertad, nosotros tenemos también la libertad de ponernos en la condición de no tener ese libre albedrío. Por ejemplo, ese es mi caso. Saluda a nuestra hermana Andrea, que nos está viendo. Dice, bendiciones, pastora. Aquí también, hermano, se nos enseña sobre la provisión misericordiosa que Dios ha hecho para hacer frente a nuestra gran necesidad. Dios es un Dios de misericordia. Aquí comienza el flujo de eventos proféticos que corre por todas las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, hermanos, están llenas de profecías. Aquí aprendemos que el hombre no puede acercarse a Dios a no ser que sea a través de un mediador. Y este mediador se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo. Amén. Ángel Coronado, Dios te bendiga, hermano. Un gusto verte aquí nuevamente con nosotros. Génesis capítulo 3, verso 1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La palabra astuta, diga conmigo astuta. La palabra astuta significa que tiene habilidad para engañar. Tiene también la habilidad para no dejarse engañar. O tiene también la habilidad para conseguir cualquier propósito. Eso es lo que significa la palabra astuta. En este episodio, hermanos, la serpiente atacó a Dios por medio de su creación. O sea, afirmó que lo que Dios había dicho a Adán y a Eva no era cierto. Al momento que el diablo ataca a Dios por medio de su creación, estamos dando a entender, hermano, que el diablo ataca o atacó a Dios por medio de su creación, como lo fue Adán y Eva, engañándoles, diciéndoles que podían comer de aquel árbol del cual se les había prohibido. Y afirmó que Dios le había dicho que lo que Dios le había dicho a Adán no era cierto. En otras palabras, provocó a Dios para que maldijera su creación, incluyendo la raza humana, incluyendo a las personas. Personas que Él había creado a su imagen y semejanza, hermano. Aunque Dios solo usa la maldad de otros para hacer cumplir sus propósitos, como lo fue el caso de Judas, no es que Dios haya fallado, hermano, aquí en esta escena, ya que Dios es perfecto. Diga conmigo, Dios es perfecto. A la serpiente se le identifica más tarde como Satanás o diablo. Es evidente que Satanás tomó control de la serpiente como instrumento en su obra de tentación, así como ahora también Satanás toma como instrumentos a los seres humanos para hacer daño a otras personas. Y así obra Satanás. O sea que en aquel tiempo usó a la serpiente. En este tiempo toma el lugar de la serpiente, hace a un lado el lugar de la serpiente y toma el lugar
del hombre como instrumento para atacar a otras personas. No se deje engañar por el diablo, hermano, ni tampoco se deje usar por él. ¿Sabe que hay personas que se dejan usar por Satanás? Hay personas que el diablo los usa para hacerle daño a otras personas. Incluso dentro de las iglesias se mueve ese tipo de cosas donde hay personas que se dejan usar, hay cristianos que se dejan usar para hacerle daño a otras personas. Incluso hay iglesias que se han dividido, o algunas que han cerrado a causa de los instrumentos usados por Satanás, de gente dentro de las iglesias que se deja usar por el diablo. No sé si usted me está entendiendo. Satanás en hebreo significa adversario o acusador. Satanás, hermanos, fue un ángel creado por Dios, un ángel bueno, no malo, un ángel perfecto. Su oficio era servir delante del trono de Dios, pero algún tiempo antes de que comenzara la creación del mundo, él se rebela contra Dios y se convierte en el principal adversario de Dios y en el principal adversario de los hombres. El diablo ahora en este momento está suelto, hermano, y esa es la razón por la cual el diablo nos está constantemente atacando, bombardeando nuestra mente, bombardeando nuestro corazón, haciéndonos creer que las tentaciones que él nos presenta son buenas. Y muchos caemos. Y digo caemos por aquello de contarme yo también, hermanos, porque todos pecamos. El profeta Daniel no se excluía a él. Saludo a Claudio Díaz. Que Dios le bendiga, varón. El diablo, él tiene un trabajo, y el trabajo de él es hacer pecar al ser humano y llevarlo al infierno. Ese es el trabajo del diablo. Ahora usted y yo ya lo sabemos. De usted y de mí depende, mi amado hermano, mi amada hermana, si se lo permitimos o no se lo permitimos. Satanás arrastró una gran multitud de ángeles menores que fueron exiliados a la tierra, que se pueden identificar como demonios o espíritus malos que le ayudan a Satanás a hacer el trabajo que Satanás comenzó en el jardín del Edén, poniendo tentación a todos los hombres. Ahora, él tiene sus secuaces, él tiene sus demonios, él tiene sus ayudantes. Aquel grupo de ángeles que se vinieron con él, ángeles caídos. A eso se les llaman espíritus inmundos, a estos se les llaman demonios o espíritus malos. Ahora, en primer lugar, hermanos, surge la pregunta, ¿por qué la tentación? Si volvemos a los capítulos 1 y capítulo 2, vemos que el hombre fue creado inocente. Cuando Adán y Eva fueron creados, fueron hombres inocentes. Un saludo a nuestro hermano Adolfo Gómez de la Torre. Ellos no tenían esa conciencia todavía, sabiendo el bien y el mal. Diga conmigo, inocentes. Pero quiero que note esto, hermano. Fueron creados inocentes, pero la palabra no habla de que fueran sido creados justos. ¿Qué es la justicia? Bueno, la justicia es la conservación de la inocencia ante la presencia de la tentación. En efecto, la tentación producirá una de dos consecuencias. O te desarrollará o te destruirá. Cuando una persona entra en la conciencia, ya cuando se abre esa conciencia,
cuando se abren aquellos ojos espirituales de un niño, de una persona, hermanos, es ahí donde o te desarrollas o te destruyes tú mismo. Porque ya hay conciencia, porque ya hay conocimiento del bien y del mal. Y esta conciencia, yo siempre creo y he creído que no se abre de la noche a la mañana. Esta conciencia se comienza a abrir cuando el niño que era niño dejó de ser niño y ahora es un adolescente y su conciencia se comenzó a abrir. Todavía este niño adolescente no alcanza a entender. Delmi Orellana hasta El Salvador, bendiciones, hermana. Este niño no alcanza a entender todo lo que un adulto alcanza a entender. Pero conforme el paso del tiempo, la conciencia se comienza a desarrollar a tal grado que va entrando de nivel en nivel. Ahora, cuando usted viene a Cristo, viene con una conciencia natural, intentando ahora, en esa conversión que usted tuvo, de que esa conciencia se convierta en espiritual. Estamos aquí en esta tierra, estamos aquí en este mundo, pero no somos ni de esta tierra, ni tampoco somos de este mundo. Eso es algo, hermano, que el cristiano debe de meterse muy bien en el corazón y en la mente y en su alma y en su espíritu. Porque en muchas ocasiones nuestras excusas son como la de Adán y Eva. Es que estamos en el mundo y estamos en esta tierra. Hermano, desde el momento en que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador personal, de ahí en adelante su vida debe de cambiar. No puede quedarse así nada más. La vida debe de cambiar, debe de haber es una transformación completa. Y bien, vendrán las luchas, vendrán las pruebas, vendrán las tentaciones, pero sabe que si usted fue transformado, se va a convertir en el pensamiento suyo, en su corazón, la palabra de mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Y esa va a ser la base suya que usted va a tener para atacar y derrotar al diablo. ¿Sabe? Yo le he dicho en estos últimos días palabras que el Espíritu Santo me da, como aquella palabra que le mencioné hace unos días, de que el Señor nunca ha perdido ninguna batalla y no la va a perder ahora. Nosotros somos los que las perdemos. Nosotros somos los que nos desviamos. ¿Sabe? Muchas personas le oran al Espíritu Santo, le oran a Dios para que los dirija en algo, y cuando las cosas no le salen bien, se le atribuyen al Espíritu Santo. Por favor, hermano, ¿cómo podemos atribuirle al Espíritu Santo un error? El Espíritu Santo no comete errores. Quienes cometemos errores somos nosotros, y como siempre vamos a tener una excusa. Bueno, pues el Espíritu Santo, Señor, ¿por qué me permitiste ir ahí? Si es que tú sabías lo que me iba a pasar por desobediente, porque no quisiste esperar y escuchar la voz de Dios. Alabado sea el Señor, ¿verdad, hermano? Qué bendición que podamos aprender eso. Entonces, eso es lo que es la justicia. El jardín del Edén no era un invernadero en el cual el ser humano estuviese protegido como una planta. El ser humano, los seres humanos somos diferentes a las plantas. Somos el único ser diferente a toda la creación que hay en el planeta, en el universo. Somos diferentes a los animales. Así es que, mi amado hermano, es un privilegio grande que Dios nos ha dado a nosotros en medio de su creación. Ser personas que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. No porque de repente vea usted alguno que anda ahí por medio deforme, piense que fue porque se estaba todavía desarrollando y estaba pasando el proceso de la evolución. No, muchos hemos venido
en deformación, hermano, a causa del pecado también. El pecado deforma muchas cosas, por si usted no lo sabía. Hay gente que se pregunta, ¿por qué niños especiales? ¿Por qué sucede esto? Pues, mire, hermano, ha sido por el pecado. El pecado ha venido, aunque muchos no lo entiendan y no estén de acuerdo porque no lo entienden así. Pero el pecado es el que ha venido destruyendo. No solamente es porque Dios dijo o Dios quiso darle un castigo a una persona. Claro que el pecado trae castigo consigo mismo. O sea, el pecado viene acompañado de un castigo. Entonces, cuando la persona peca, ya sabe que la otra parte que viene junto con el especial, con el combo, como le llaman, es el pecado. Una persona que peca se está castigando a sí misma, porque Dios ya todo lo hizo. Incluso ya ahí está también que en aquel día solamente vamos a ir al juicio del trono blanco, nada más para confirmar lo que uno quiso obtener de parte de lo que Dios dejó aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. ¿Estamos aquí, mis amados hermanos? El carácter debía desarrollarse y solo podía hacerlo ante la tentación. Hermano, cuando nosotros pecamos vienen consecuencias, ocurren situaciones difíciles en nuestra vida y a veces pensamos, es que aquel pecado vino para enseñarnos algo, para que así de esa manera nosotros pudiésemos crecer. Yo no creo en esa parte. Yo creo que caemos en pecado porque queremos y eso es aprender a la fuerza, tentando a Dios. Yo sencillamente creo que así como yo me recuerdo mucho del carácter del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Juan, para aprender, no tenía que... Era un hombre muy bueno, era un hombre que no sacaba espada como Pedro. Entonces, Pedro hacía desastres, hacía atrocidades, le corta la oreja al soldado y el Señor le toma la oreja y se la vuelve a poner al soldado para atrás, reparando el daño que Pedro había hecho. Y pudiéramos decir, es que a los que amamos a Dios, todo lo que nos pasa nos obra para bien. No todo el tiempo lo que nos pasa, hermanos, es porque Dios quería que pasara. Dios lo permitió a causa de nuestra desobediencia, así como permitió muchas leyes y ha permitido muchas leyes por causa de nuestra desobediencia. Por ejemplo, nos quisieron hacer pasar un saludo a nuestra hermana Xochitl Vizcarra y Ángel Vizcarra hasta Bolivia. Nos quisieron meter una ley. ¿Cuántos de los que están aquí saben que acaban de tratar de meter una ley de que el matrimonio homosexual se apruebe aquí en el estado de California y no pasó? Pero ¿cuántos de ustedes saben que ahora se están levantando nuevos, no sé cómo les llaman por ahí en la política, para tratar de hacer que se pase? Ya en algunas partes, en algunos estados de México está aprobado. Ahora, ¿esas leyes las aprueba Dios o las aprueba el hombre? Las aprueba el hombre. Esas leyes no tienen no tienen por qué, no tendrían por qué estar ahí. Aún el mismo libro de la Constitución dice que el matrimonio debe de ser entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer. Entonces ahí se están alterando las leyes, no solamente de la palabra del Señor, sino que también las leyes de la Constitución terrenal. Y yo hablo de esto, hermano, porque la palabra dice esto, y lo que la palabra dice yo no lo puedo callar.
Y tampoco lo voy a estar macheteando todo el tiempo para provocar. No, no lo hago para provocar. Lo hago y lo digo, hermano, para que nosotros, los hijos de Dios, aprendamos. Y no seamos tolerantes con el pecado. Con el pecado deberíamos de ser nosotros personas tajantes. Hay que cortarlo de inmediato. Yo les decía a unas jovencitas y jovencitos este viernes pasado en el culto de los jóvenes, ahí entre que Luis me dio la oportunidad de decir unas palabras sobre que cuando venga alguien haciendo propuestas indecorosas, inmediatamente se debe de ser tajante, eso no se debe tolerar, quítate, retírate de mí. Y si es alguien de la iglesia con la misma o con alguna otra persona de la iglesia y no es correcta esa relación, inmediatamente retírate de mí o le voy a ir a decir al pastor. Amenácenlos así, sean tajantes contra el pecado, porque cuando uno comienza a hacer lo que Eva hizo, ahí es el problema. Y sabe que creo que vamos a hablar más adelantito de eso, así que no me lo voy a adelantar más. Aleluya. Entonces, hermano, el carácter debía desarrollarse y solo podía hacerlo así por medio de la tentación. El hombre fue creado como un ser responsable. Entonces, ¿por qué la irresponsabilidad? Por la desobediencia del hombre. Él era responsable de alabar a Dios dándole la gloria, de obedecerle, de servirle y de someterse al gobierno divino. Esa era la responsabilidad del hombre. Y no solamente había solamente un árbol ahí en el jardín del Edén del cual ellos podían comer. Había muchos árboles, había mucho alimento ahí para alimentarse. Por lo que nos dice la palabra del Señor, que la serpiente no era una criatura que se arrastraba. Un saludo a nuestro hermano César Velázquez. La serpiente, hermano, no era una criatura que se arrastraba, pero sí fue una criatura que podía ser utilizada por Satanás. Era una criatura, era un instrumento. Él la usó y este es el método que ahora Satanás emplea en la actualidad también. O sea, esto no ha cambiado. El apóstol Pablo, hablando de falsos apóstoles, de siervos fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, escribió en la segunda epístola de Corintios, capítulo 11, verso 14, donde dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero lo que Satanás usa solamente es un disfraz, porque no puede ser ni hacer lo que Dios hace. Pero hay mucha diferencia entre lo que Dios hace y lo que Satanás hace. Dios, para empezar, cuando hace algo a favor tuyo, lo hace sin pedirte absolutamente nada a cambio. Y cuando el diablo te da algo, porque sí da también el diablo, te da poquito y te cobra con tu vida. El pago para el diablo de algo que tú le pidas es tu vida. Puede ser algo pequeño, puede ser algo grande. El caso de Jacob, el caso de Esaú, un platito de lentejas y estaba cambiando ahí su primogenitura. De esta misma manera también, hermanos, muchas de las veces nosotros por un platito de lentejas, por una cosa insignificante, cambiamos a Dios por las cosas terrenales, por las cosas del mundo, por las cosas del diablo. Por otra parte, hermanos, el tentador sabía lo que estaba haciendo y, como ya hemos leído, utilizó un método sutil haciendo una pregunta que arrojó dudas sobre la palabra de Dios. Y la pregunta que le hace a Eva es: ¿con que Dios os ha dicho no comeréis de todo árbol del huerto?
Él provocó dudas en la mente de ella. Y ella, aceptando discutir las órdenes del Creador, respondió tal como leemos en los capítulos 2, en el capítulo 2 y capítulo 3, donde dice, versos 2 y 3, perdón, donde dice, y la mujer respondió a la serpiente, o sea que hubo una conversación. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es muy importante tomar nota de esto, hermano. La reacción de Eva fue de no solo prestarle atención a Satanás, sino también tuvo una conversación con él. Ella sabía quién era el diablo. Hermano, usted y yo sabemos quién es Satanás. Y si él se presenta aún como ángel de luz, usted lo detectará. Porque la manera que se presenta como disfrazado, como ángel de luz, puede ser que se pudiera engañar a algunos. Pero note lo que la palabra nos enseña. Pudiera engañar a algunos. Que dice la palabra que hay muchas personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces por ahí es que entra el disfraz. Cómo el diablo se disfraza para entrar. Yo he escuchado hermanos que han dicho, por ejemplo, estas palabras. Hermanos de la iglesia, de las iglesias. Que es una mentirita piadosa. Que es una mentirita blanca. Le ponen nombres, bautizan a un pecado con un nombre que los excusa nada más a ellos para que ellos se sientan bien. Pero eso no existe. No existen las mentiritas piadosas. Pero es que fue una mentirita solamente para ayudar a una persona que lo estaba necesitando. Y pues a final de cuentas no es muy grave la situación. Es pecado. Diga conmigo, es pecado. Conocemos cómo es el diablo. No le preste atención. No converse con él. Aquí está la palabra que le dije, les estoy adelantando. Sea cortante e intolerante con el diablo. Un ejemplo es cuando se le aproxima un hombre a una mujer y le dice, ¿no te habían dicho que eres muy bonita? Escuche bien, hermanita y hermanito también. Hablo a ambos. Nuestra hermana Iris dice que no se está mirando el mensaje, pero nosotros aquí tenemos una muy buena recepción. No hay problema aquí técnico de ninguna manera. Hermano, cuando un hombre se aproxima a una mujer así, diciéndole, oye, ¿no te han dicho que eres muy bonita? Si accedes a tener conversación con esta persona, casi que ya saliste seducida o seducido. Ahí la mujer debe de ser cortante, el hombre debe de ser cortante cuando somos hijos de Dios y no permitir cortejo de ninguna persona, ya que eres fruto prohibido. Estamos hablando de los frutos prohibidos, pero también de todo lo que es prohibido antes del matrimonio. Hermano, esta es una parte muy importante. Mira, cuando una persona comienza a prestar atención a otra persona que le está seduciendo, es muy probable que la persona vaya a caer, así como cayó Eva. Puede ser hombre, puede ser mujer. Para eso no importa. El diablo es diablo. Y no le importa si es hombre, si es mujer, si
si es una persona de un buen nivel social, con mucho estudio, con mucha preparación. El diablo ha usado aún hasta los animales. Sí, hermana Iris, a lo mejor es su teléfono, hermana, dice que ya está bien, pero nosotros tenemos aquí una buena recepción, hermana. Gloria al Señor. Aún hasta los animales. ¿Cuántos de ustedes sabían, hermanos, que hay gente que tiene por pareja un animal? Y en todos lados, hermana, nada más que como por ejemplo, Canadá es un lugar muy, todavía con una cultura muy abierta, que no les importa a ellos mucho, y se sabe más, pero también en México, en todos los lugares hay gente que tiene como pareja un animal. Y es triste. Saludo a mi hijo que nos está viendo también aquí en San Diego. Y eso es algo, es una parte por donde el diablo se mete a engañar al ser humano. Y es muy importante tomar en cuenta esto. Cuando una persona se aproxime, el fruto prohibido. ¿Qué es el fruto prohibido? Bueno, una pareja, un matrimonio, es un fruto prohibido. Una vez que el hombre se casó, ya no tiene absolutamente ninguna necesidad, ni derecho, ni lugar de andar buscando a otras mujeres. Igual las mujeres, una vez que se casaron, ya son esposas, son mujeres de su marido y a ellos es a quienes se deben en todo, en su manera de vestir, en su manera de todo. Claro, siempre y cuando también sea justo lo que la persona hace, ya sea el uno con el otro. Alabado sea el Señor. Es importante que aprendamos, hermanos, a que cuando se aproxime el perverso, debemos de reprenderlo al momento a manera de hacerlo huir. Muchos dicen, bueno, lo voy a hacer esta vez, al cabo nadie se da cuenta, no va a pasar nada. A lo mejor eso fue lo que pensó Eva, que aquello ahí iba a quedar. Dios no se va a dar cuenta. Dios me dijo que de ese árbol no comiera, pero pues a fin y al cabo, ¿qué tal que si la serpiente tiene razón y voy a ser como Dios? Entonces hubo algo ahí que a Eva le interesó, aquella palabra de que ella podía ser como un Dios. Porque Dios sabe lo bueno y lo malo, y ella también iba a saber lo bueno y lo malo. Y entonces en el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pastor Jan Brito, un gusto verlo, hermano, saludo. Y le dice, no moriréis. Creo, hermano, que a la muerte que se refiere en el verso 3, esa es una muerte espiritual. Diga conmigo, muerte espiritual. Y la serpiente antigua, que representa a Satanás, dijo a la mujer, no moriréis. Esta frase, hermanos, de la serpiente era como sugiriendo que Dios no era justo. El diablo le mintió a Eva y Eva le creyó. El diablo, mi amado hermano, es mentiroso y es padre de mentira. Le quiero compartir en esta mañana la cita bíblica del Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 43 al 47. Cuando esté ahí me dice amén, por favor. Alfredo Contreras, Dios le bendiga, mi amado hermano, hasta Los Ángeles. Dice la palabra del Señor ahí, Juan capítulo 8, verso 43 al 47. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Mire, aquí está la respuesta. Hay una pregunta y a la vez el mismo Señor está dando la respuesta. Y les dice en el verso 44,
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué dice? Y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, diga conmigo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, dice el Señor, porque no sois de Dios. Entonces, tanto como el pecador, la persona que está viviendo en pecado, hermano, le huye a Dios, como Adán y Eva le huyeron a Dios cuando el Señor les habló y les dijo: Adán, ¿dónde estás? Cuando el hombre peca, le huye a Dios. Así también la palabra del Señor dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero el que no dice, por esto no las oís, porque no sois de Dios. Una persona que está en pecado no quiere oír la palabra de Dios, porque no es de Dios. En ese momento, esa persona está vendida al pecado, está entregada al pecado, está esclavizada al pecado. Y lo mismo que ocurrió, hermanos, a Adán y a Eva en el jardín del Edén, es lo que nos ocurre a nosotros en estos tiempos. El Señor creó a Adán y a Eva y los puso en el jardín del Edén y les dijo en el capítulo 2 de Génesis, verso 16, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Hermano, habiendo dicho el Señor verdad, diga conmigo verdad. Habiendo dicho el Señor verdad, Eva no le creyó. Si le hubiera creído, no se hubiese dejado engañar. Cuando uno tiene una convicción, hermano, es difícil que se deje engañar. Y el que desde el principio fue homicida, el diablo, y no hay verdad en él, viene y le dice mentira a Eva, y Eva le cree. Y esto es lo triste de muchos cristianos ahora en este tiempo. Vienen por ahí algunos predicando mentira y les creen, y hasta les pagan por milagros. Hermano, no cabe duda que hay gente en las iglesias tan naturales, por no decir carnales, que se dejan llevar por todo viento de doctrina y con gusto van y pagan por sus milagros. Y viene alguien predicando verdad y no le creen, aun cuando se les predica que Cristo ya lo pagó todo en la cruz del Calvario. Ellos quieren pagar. Pero estas personas no solamente están menospreciando la obra maravillosa de Jesús, que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sino que también están haciendo vana su muerte. La serpiente le dice a Eva: no moriréis. Y al momento que la serpiente le dice a Eva que no moriría, la pone en duda el amor y la bondad de Dios, dando a entender que si él era bueno, entonces, ¿por qué había ordenado esa prohibición? ¿Sabe, hermano? A veces pensamos nosotros que para creer que una persona es buena con nosotros, nos tiene que consentir en todo. Nos tiene que decir solamente lo que a nosotros nos agrada. Y a veces desechamos a las amistades que nos dicen la verdad. Debemos de tomar conciencia en esto, mis amados hermanos. Y al decir no moriréis, estaba sugiriendo que Dios no era justo.
Verso 5 del capítulo 3 de Génesis dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Al decir esto, hermanos, además de añadir algo que Dios no había dicho, Satanás estaba cuestionando implícitamente la santidad de Dios. Ahora, vemos que la serpiente contradijo a Dios muy sutilmente, sustituyendo la palabra de Dios por la palabra suya, por la palabra del diablo. Lo mismo que hacen ahora los que predican de lo suyo. O sea, los que predican mentira. Así es que vemos que desde el principio el método para mentir, hermanos, ha sido el mismo, el antiguo. No se le da al diablo de otra manera. ¿Y sabe usted por qué lo sigue haciendo el diablo así, de esa manera? Sencillamente, hermanos, porque le sigue funcionando. ¿Sabe que yo he visto personas, he visto negociantes que han abierto un negocio y se les ha dado de una manera, y cuando le han intentado de otra no les ha funcionado? Y de repente lo perdieron todo. Pero el diablo ha sido astuto. Al diablo le ha funcionado toda la vida, desde los tiempos antiguos, el engaño, la mentira de esta manera, y por eso es que no lo cambia. Lo peor que pudiera hacer el diablo sería cambiar su estrategia de engaño cuando ni siquiera tampoco le pasa de moda. A nosotros de repente, hermano, ya no cantamos un canto porque ya pasó de moda. Al diablo no le pasa de moda la mentira. Al diablo no le pasa de moda el pecado. Pero a nosotros nos pasa de moda un canto que alaba a Dios. Ya no se cantan los cantos aquellos viejitos de los ignarios, aquellos cantos que verdaderamente nos llevaban a sus atrios, al lugar santísimo. Ahora ya pasaron de moda. Cuando se entiende con la mente natural, pasan de moda, pero cuando se entienden con la mente espiritual, nunca pasan de moda, porque siempre serán palabras que estarán adorando, glorificando, exaltando y dándole gloria a Dios. Al diablo no le pasa de moda, que el adulterio no le pasa de moda, la fornicación no le pasa de moda, el narcotráfico no le pasa de moda, el alcoholismo no le pasa de moda, nada le pasa de moda. Ni tampoco le menguan los creyentes, el volumen de los creyentes al diablo. O sea que el diablo cada vez tiene más y más y más creyentes. El diablo cada vez tiene más y más seguidores. Y aquí, hermano, quiero hacer un énfasis en esta parte, un poquitito nada más. Yo ayer tuve una conversación, el día de ayer o antier, me parece, con alguien, y hablábamos sobre este tema. Cómo el diablo está haciendo su parte ahora, atacándonos en medio de la pandemia, en medio de la enfermedad. Cómo las iglesias, los ministerios se han opacado, los ministerios están ahí escondidos. Muchas personas ya no quieren llegar a la iglesia, muchas personas ya están a gusto en sus casas. Y no es que, bueno, hablo de los que no quieren. Ahora hay personas que no pueden asistir a la iglesia porque nos tienen prohibido. Lo cual, hermano, yo no soy muy precavido en todo lo que, en todas las técnicas que usa el gobierno como prevención para la salud. Pero no estoy muy de acuerdo en que las iglesias estén cerradas, porque sabe que la esencia de lo que puede hacer un cambio mundial, que es la oración, no se está dando como es debido. Se están cerrando las puertas de las iglesias. Ahora nos quieren prohibir, incluso nos quieren limitar a un servicio a la semana, sin instrumentos y sin nada.
Digo, ¿será que vaya a llegar el día? Puede ser que sí, porque Cristo viene pronto. Pero, hermano, esto es algo que no debemos de permitir nosotros cuando tenemos la convicción. Entonces, les decía que el diablo está haciendo su trabajo allá afuera. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Aquella iglesia que me está viendo por medio de la página de Facebook en vivo, hermanos, aquellos que nos van a ver por el YouTube, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga la muerte y nos ataque también a nosotros? ¿O morir en la raya, predicando la palabra? Que no nos cierren la boca, hermano, que el diablo no nos cierre la boca. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Que el diablo no nos cierre la boca. Debemos de predicar el evangelio a toda criatura. Debemos de seguir ministrando en las iglesias con limitaciones, no importa, pero debemos de buscar la manera de asistir a la iglesia, aunque sea un servicio a la semana. Debemos de procurar hacerlo, porque en realidad el diablo no se merece que le estemos dando gusto, quedándonos algunos en casa, porque muchos, gloria a Dios, que nos están viendo por medio de la página de Facebook, pero muchos, hermanos, ni siquiera eso. A muchos ya no escuchan ni siquiera predicaciones, ni alabanza, ni leen la palabra, ni oran. Se les está yendo, que muchos se han enfriado. Y eso es el peligro que se está corriendo ahora en este tiempo. Aleluya. Alabado sea Dios. Alábele que Él vive, mi amado hermano. La epístola del apóstol Pablo a los romanos, hermanos, enseña la verdad de la obediencia de la fe. Nomás estoy dando referencia de la epístola. La fe conduce a la obediencia y déjeme ver que la fe conduce a la obediencia y la incredulidad lleva a la desobediencia. Una persona que no cree va a ser llevada, va a ser arrastrada a la desobediencia. Y la desobediencia es pecado y perjudica a la persona también. Y hay una realidad, hermano. La duda siempre conduce a la desobediencia también. Cuando hay duda, hay desobediencia. Te conduce a la desobediencia. El incrédulo siempre buscará soluciones naturales para arreglar su vida. Incluso, aún se lleve por delante a quien se lleve, ya que el incrédulo por naturaleza tiene esa manera de pensar hasta que no viene a los pies de Cristo. Así es que ya sabe, hermano, que un incrédulo dice, o soy yo, o es él, y mejor soy yo. Nuestro relato nos lleva ahora al momento en que el hombre y la mujer desobedecen a la palabra de Dios, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, ¿y qué dice? Y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Resulta interesante, hermanos, analizar la apelación de la serpiente, por ser no solamente una apelación en la parte física, por ser el árbol bueno para comer, sino que también a la parte psicológica. O sea, no solo lo físico, sino que también la parte psicológica del ser humano. Al recalcarse que era agradable a los ojos de Dios, a los ojos de ellos, del hombre.
Finalmente, era igualmente una apelación a la parte religiosa del hombre también, porque el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Y esa fue exactamente la forma que Satanás tentó a Jesús en el desierto, también como lo podemos ver en Mateo capítulo 4, en Marcos capítulo 1 y en Lucas capítulo 4, también son libros que le doy nada más de referencia. Hermanos, en primer lugar, el tentador le sugirió al Señor que transformase las piedras, aquellas piedras, en pan, lo cual fue una apelación a su parte física. Diga conmigo, físico. Tal como el árbol del Edén era bueno para comer, así como la serpiente le dijo a Eva. En segundo lugar, hermanos, Satanás le mostró y ofreció al Señor los reinos de la tierra. Esto se dirigía a su mente como en el Edén, el árbol, como en el Edén, que el árbol era agradable también a los ojos. Y en tercer lugar, hermanos, el tentador le incitó, diga conmigo, le incitó al Señor a arrojarse desde la parte más alta del templo de Jerusalén, lo cual era una tentación religiosa. Tal como en el jardín del Edén, Génesis capítulo 3, el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Y el diablo no ha cambiado su táctica en los tiempos actuales, porque él siempre emplea los mismos métodos con todos. Porque le ha funcionado esa estrategia, le ha sido eficaz desde el principio. Al diablo, hermanos, le sale barato seguir usando ese método antiguo, porque usted sabe que cuando a usted algo le funciona, usted lo reproduce. Lo hace en cantidades industriales y saca mucha producción de ello. Entonces al diablo le sale barato porque ahora él tienta con el pecado por mayoreo. Y no sé cómo trabaje con sus demonios y con sus espíritus esos malos. Si les dé para que le trabajen ellos también tengan alguna ganancia, creo que no. Porque una vez que se los trajo de ella, se los trajo con engaños. Y creo que esos diablos, esos espíritus inmundos han de estar también arrepentidos de haberse venido con él. Porque los trae trabajando, no los deja descansar. ¡Qué tremendo! Ese es el diablo. Diablo es una bestia. Alabado sea el Señor. Al diablo, hermano, le sale barato usar los métodos que ya tiene. No necesita modificar sus tácticas. En 1 de Juan capítulo 2 verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, por no decirlo del diablo. La pasión de la carne, hermanos, equivale a que el árbol era bueno para comer. La pasión de los ojos corresponde con que el árbol era agradable a los ojos. Y la arrogancia de la vida equivale a que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Muchas personas que antes han adquirido conocimiento sin el Espíritu se han convertido en personas muy arrogantes. ¿Sabe, hermano? Es triste decirlo, pero hay pastores arrogantes, hay predicadores arrogantes, hay ministros arrogantes, porque han adquirido el conocimiento, la sabiduría, como lo deseaba Eva en aquel momento que el diablo se la ofreció. Verso 7 del capítulo 3 del libro de Génesis. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto de que sus ojos fueron abiertos, hermanos, se refiere a su conciencia,
Antes de la caída del hombre, el hombre no tenía conciencia, el hombre era inocente y la inocencia significaba que no conocía el mal. Dicho sea de paso, muchos especulan que lo más probable es que el árbol del conocimiento del bien y del mal no haya sido una mata de manzano, como muchos por ahí lo describen. Hermanos, porque la manzana es una fruta que se ve muy codiciable, principalmente en su color rojo. Pero podemos observar que la higuera es el único árbol mencionado específicamente. Pero en realidad, como no hay nada escrito sobre este tema, no podemos confirmar nada que sea tampoco la higuera. Hay algún pastor que en un momento, no recuerdo si especificó que era la higuera o también dijo que él estaba por ahí con la duda, pero no hay nada escrito que diga exactamente qué tipo de fruta era la que daba el árbol en el jardín del Edén. Ahora, la condición de Adán y Eva podría ser la misma condición en la que estamos viviendo actualmente nosotros los seres humanos, porque todo el tiempo nosotros estamos tentados a pecar, ¿sí o no, hermano? No, creo que no, ¿verdad? Yo sí, siempre siendo pastor estoy tentado a pecar, siempre estoy tentado a pecar. Se me presentan muchas ofertas para pecar y solamente que yo decido si tomo las ofertas o hago lo que más me cuesta. Pero que a final de cuentas, usted sabe que un plato de comida sano le va a nutrir mejor que la comida chatarra o que las ofertas. ¿Sabe que hay ofertas, hermano? Mire, qué bueno que haya ofertas buenas. Hay ocasiones donde usted puede agarrar ofertas de cosas buenas. Pero si usted se da cuenta, vaya a la carnicería y vea que la carne que está en oferta en la carnicería es la carne que ya está preparada. Y cuando usted le dice, bueno, quiero el mismo especial, pero quiero que me prepare la carne, o le dicen, no hay, o se la preparan de mala gana, o le dicen, es que si ya se la preparo le va a costar más, tiene que ser esa, porque esa carne ya está para echarse a perder. Igual usted vaya a la frutería o a la verdulería y compre, vaya y vea los especiales, y los tomates son los que ya están entrando en lo que ya para echarse a perder. Y a veces las ofertas no todas son buenas. Verónica, mi sobrina, allá en la colonia Morelos, Escuinapa, Sinaloa, nos está viendo. Dios te bendiga, hija. Nos da gusto que estés ahí. No es hermano, un mensaje de especiales, pero sí lo es para adquirir ese tipo de conocimiento, de alerta, que no todo lo que se pone en oferta vaya a ser bueno. Y el diablo ofrece el pecado. Ahora, les decía que la condición de Adán y Eva podría ser la misma condición del hombre actual. Se somete a ejercicios y rituales, asisten a la iglesia y se esfuerza por convertirse en una persona religiosa. Déjeme decirle, hermanos, que convertirse en una persona religiosa no ayuda de nada. Convertirse en una persona religiosa es como, por ejemplo, usted asiste a la iglesia religiosamente. Pero la palabra religiosa más que nada nos lleva a que voy a ir para cumplir, como para hacerle el favor a Dios. Hermanos, no se trata de eso. Cuando usted viene a la iglesia sin hacer rituales y ejercicios que no debe de hacer, y se esfuerza, hermano, por venir para agradar a Dios, no para agradar a la religión, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Amén.
Es interesante observar que Jesús en una ocasión maldijo a una higuera e inmediatamente después denunció con vehemencia aquella religiosidad superficial y de apariencia que resulta ser una manera cobertura para el pecado. En la religiosidad se cubre pecado. Yo no sé si usted me está entendiendo, hermano. En la religiosidad se encubre pecado, no en el Señor, porque el Señor es luz y todo lo saca a la luz, todo lo oscuro se descubre. En la tentación del jardín del Edén, Satanás quiso interponerse entre el alma del ser humano y Dios. En otras palabras, quiso apartar al hombre de Dios para ganarle para sí mismo, para convertirse en su Dios, en el Dios del hombre, aunque muchos, hermanos, déjenme decirle que han hecho del diablo su Dios. El hombre de aquellos días no fue tentado a robar, no fue tentado a mentir, ni tampoco fue tentado a codiciar. Fue tentado sencillamente a dudar de Dios. Entonces, quiero que tome nota de esto, hermano, que el diablo viene a meter duda, por ahí comienza, metiendo duda, confundiendo, confunde a las personas. Una vez una persona confundida, hermano, es como un zombie, es como una persona, es como un aparato que se le dañó la computadora y está loco y hace cualquier otra cosa que no tiene que hacer porque se alocó, se confundió. Una persona confundida siempre va a fallar en todo. Una persona confundida va a ser desviada al camino malo, a la perdición, a la muerte. Tomemos nota del método utilizado por el tentador. En primer lugar, hermano, Eva vio que el árbol era bueno para comer. Un saludo a nuestra hermana Lívida Pérez en Los Ángeles. En primer lugar, Eva vio que el árbol era bueno para comer. En segundo lugar, vio también que el árbol era agradable a la vista de sus ojos. Y en tercer lugar, también vio que era deseable para alcanzar sabiduría. No hay peor cosa, hermano, que querer sobrepasar los límites de Dios. No hay peor cosa que querer ser más sabio que Dios. Con este método, Satanás opera primeramente en lo externo para hacerlo así luego sobre lo interno. Así opera el diablo. El diablo primeramente te muestra, te enseña. Dios no obra así. El diablo va de lo exterior hacia lo interior. Yo no sé si usted me está entendiendo. Pero el diablo primero te provoca, te presenta una tentación y que tú la veas por lo exterior para que luego entre a lo interior. A diferencia de Dios, Dios actúa comenzando por lo interior, con el corazón del hombre, hermano. Y así, hacerse exterior, dejarse ver en lo exterior. La religión puede ser utilizada como algo para limpiar o dar brillo por fuera, mientras que Dios utiliza el método opuesto. Su limpieza y brillo comienza por dentro y luego usted lo refleja por fuera. Dígame una cosa, yo no sé si usted ha tenido la experiencia que alguna persona en algún momento le haya dicho a usted que resplandece.
que se ve diferente a los demás. ¿Y a qué le atribuye usted eso? A que aquello que resplandece y aquello que deja ver a otros bien ante los demás es aquello que se trabajó adentro, en lo interior, y luego sale a lo exterior, cuando el diablo provoca por fuera para luego entrar adentro. El diablo va buscando una manera de abrir un portillo, una puerta para entrar ahí en la vida del ser humano y destruirlo. Aquí es apropiado hacer una distinción, hermano. El cristianismo verdadero no es una religión. Los que están aquí repitan conmigo. El cristianismo verdadero no es una religión, sino que es Cristo. Y ese es el error que hemos cometido toda la vida, hermano, en todo el mundo y en muchas iglesias y en todas las iglesias. Que defendemos nuestra religión. Defendemos nuestra religión y decimos que si no es por nuestra religión, no hay salvación. ¿Quién le dijo a usted que la religión lo va a salvar? Que la religión lo va a cambiar. No, la religión es un medio nada más para conocer de Dios. Pero no podemos hacer de la religión un Dios, porque la religión nos salva. Alabado sea el Señor. Yo no sé si algunos de los que están aquí me están entendiendo, hermanos. Alabado sea Dios. O sea, es vivir como Jesucristo, imitar a Cristo, los principios de la vida de Cristo. ¿Y quién quiere imitar a Cristo? ¿Y quién puede imitar a Cristo? ¿Sabe, hermano? Hay muchas religiones, pero solo Jesús fue al mismo centro y a la fuente del problema cuando dijo: os es necesario nacer de nuevo. Una persona que nace de nuevo no nace para la religión, nace para Cristo. Así es que la religión aquí no tiene lugar. Él le dijo a los fariseos en Mateo capítulo 23, verso 27, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermano, le dijo eso a los religiosos, semejantes a sepulcros blanqueados, hermosos por dentro, por fuera digo, mas llenos de huesos muertos, de toda inmundicia por fuera. ¿Qué cuadro nos ofrecen Adán y Eva? En vez de confesar su pecado, escúchenme bien, hermano, en vez de confesar su pecado, cosieron hojas de la higuera para cubrirse. Permítame decir que el sistema de las hojas de higuera todavía no ha cambiado. Los seres humanos continúan comportándose de la misma manera, asistiendo a una iglesia y repitiendo ejercicios, ritos religiosos y realizando buenas obras antes que confesar a Dios el pecado de sus corazones. Es como venir y adorar a Dios enojado con tu hermano. Le digo esto porque es así. Se esconde el pecado. Se hacen muchas cosas, se hacen muchos ritos, se viene a adorar a Dios y se adora a Dios en pecado. Y el Señor le dice a estas personas, sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Apestan. Qué tremendo, ¿verdad? Verso 8. Mi amado hermano. Y si no terminamos hoy, lo dejamos para después, pero ya mero vamos a terminar. Un saludo a nuestra hermana María Castañeda, en Los Ángeles también.
Y nuestra hermana Lívida manda saludos desde Los Ángeles. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Vuelvo a hacer notar, hermanos, la actitud de Adán y de Eva, que en vez de confesar el pecado, ¿qué hicieron? Se escondieron. Muchos creen que con Dios es como con los jueces terrenales, que eres inocente hasta no ser hallado culpable. Dios no puede ser engañado. Hermano, yo no sé si usted me está entendiendo. Dios no puede ser engañado. Dios todo lo ve. Los ojos de Jehová están sobre toda la tierra. Hemos considerado todas las cosas que te pueden separar de Dios. Hemos considerado todas las cosas que nos pueden separar de Dios. El pecado nos separa de Dios. Aquí Adán, hermanos, está separado ya de Dios. Está perdido y ya no está buscando de Dios. Es Dios quien le está buscando a él. ¿Se da cuenta cómo cambia todo? El panorama que él cambió. Ellos fueron creados, fueron hechos para adorarle, para exaltarle, para darle honra y gloria, para buscarle a él. Y ahora, hermano, el Señor los está buscando a ellos. ¿Sabe? Antes de nosotros venir a los caminos de Dios, el Señor nos estaba buscando. Ahora es como si nosotros los cristianos, hermano, debemos de ver y hacer como que si estamos en el jardín del Edén. Ahora nosotros debemos de buscar a Dios. Antes del pecado. ¿Sí me entendieron? Es que Dios hizo al hombre para que le buscara. Pero a causa del pecado el Señor comenzó a buscar al hombre. Por eso ahora ya encontramos en las epístolas de Pablo cómo ha cambiado la palabra cuando dice que Él vino por lo más vil y menospreciado. Por eso es que Él tuvo que venir a esta tierra, hermano, para buscar al hombre. Porque el hombre ya no fue capaz de buscarlo por sí solo porque pecó, porque se dejó engañar por el diablo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Así es en nuestros tiempos, hermanos. Hay mucha gente que están hundidos en el pecado. Y ellos no le buscan a Dios, pues no quieren buscarle. ¿Cómo le van a buscar si ahora Dios les está buscando a ellos? Él viene a ti y te dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Él es el que te busca, él es el que te llama, pero tú decides si te dejas encontrar o si respondes, y también qué respondes. Si estoy preparado, Señor, aquí para entregar mi vida, o todavía no, Señor, quiero seguir pecando un poquito más, quiero seguir apartado, Señor. Vamos así, hermanos, a leer el verso 10 al verso 13 y con esto vamos a dar por terminado nuestro estudio. Verso 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste, Señor, aquella mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, Señor, y comí. Hermanos, podemos observar que hubo excusas. Diga conmigo, hubo excusas. Pero no hubo confesión.
Hasta este momento no hemos visto confesión, sino que hemos visto que el hombre ha estado tratando de evadir su responsabilidad, su pecado. No hubo confesión por parte de Adán. Aquí lo grave no es tanto el hecho de que se inculpase a la mujer, sino de no confesar el pecado. Por eso es muy importante confesar el pecado, hermano. Debemos de confesarle al Señor nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. Eva, por su parte, ella adopta el mismo comportamiento de su marido, eludiendo su responsabilidad. El Señor nos enseña que dejemos las excusas, hermano. Que nos olvidemos de estar buscando culpables. Mejor debemos de confesar el pecado, arrepentirnos, pedir perdón a Dios y comenzar a vivir una nueva vida en Cristo. Y poder decir, las cosas viejas pasaron y aquí ahora son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Soy una persona diferente, Dios me ha cambiado, Dios ha transformado mi vida. Aquellos que nos están viendo por medio de la página de Facebook y aquellos que están aquí, yo les invito en esta mañana, hermanos, a tomar una decisión ahora mismo. Yo no sé por lo que estés pasando ahora en este momento, pero lo que sí sé es que si reconoces que has fallado y confiesas tu pecado, Él te perdona. Dejemos las excusas. Siempre hay excusas. ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó con esto? Oye, no, es que fíjate que porque mi esposa, ella tuvo la culpa. Oh, mi esposo tuvo la culpa. Oh, es que fue mi hijo. Debemos de dejar de poner excusas ante Dios, hermanos. Ante Dios, miren, nosotros siendo hijos de Dios, no podemos evadir la mirada de Dios. Sabemos que Dios nos está viendo. Una de las cosas que a mí me permite que yo me mantenga en el Señor, en santidad, hermano, le digo en santidad, es el hecho de pensar en que Dios me está viendo siempre, que sus ojos están sobre mí. Y sabe que yo me veo desnudo delante de Dios y me da pena. Y cuando yo estoy en santidad me siento vestido. Me siento que Dios me está viendo como yo los estoy viendo ahora. Así. Me refiero, yo en lo natural los veo vestidos. Pero no es normal ver a una persona desnuda. En lo natural. Entonces yo ante Dios en pecado me siento desnudo, siento que Dios me está viendo, pero cuando yo estoy en santidad delante de Dios, yo me siento que estoy bien vestido, hasta mucho más decoroso que lo que hoy vengo. Con trajecito, así como a mí me gusta andar. Alabado sea el Señor. Yo no sé si eso le pasa a usted, pero es bueno que eso le pase a usted, que usted sienta que Dios lo está viendo, como por ejemplo las personas que caen en el adulterio. Hermanos, si vieran y si sintieran que los ojos de Jehová están sobre ellos, no lo harían. Pero es que si no lo ven así todavía es porque les hace falta tener una experiencia con Cristo. Aleluya. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy, hermanos. Aquellos que nos van a estar viendo por medio de la página de YouTube, que Dios les bendiga. Mientras tanto, aquellos que nos están viendo por medio de la página de Facebook, manténgase ahí, hermanos. Vamos a estar un ratito más con ustedes. Si usted quiere quedarse, si usted quiere irse, está bien, pero vamos a dar oportunidad para preguntas en este momento. Amén. Así es de que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, quiere añadir algo, quiere enriquecer el mensaje, puede hacerlo, hermano, con toda confianza. Los que estamos aquí, amén, porque los que están allá, pues también pueden preguntar, posiblemente, yo aquí tengo el lugar donde puedo ver su pregunta. Así es que se despide Rogelio y dice, gracias a Dios por la palabra. Sí, hermana Evelyn.
Lo que yo pienso, hermano, en este caso es que cuando Dios da una orden y cuando Dios ya juzga algo, no es injusto al hacerlo. Y que estoy bien seguro que ellos los dos ya lo sabían. Porque ellos ya lo sabían, porque Dios todo lo sabe. Nada se le puede pasar a Dios por alto. Entonces, si Dios no lo hubiera sabido, es como decir que Dios era imperfecto. Y si Dios los haya castigado injustamente, también hubiera sido Dios imperfecto. Sí, lo que se esconde ahí, hermana, es lo que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Pero ahí en medio yo pienso que en medio de esas mismas palabras se encierran todas las otras demás que no están escritas. Ahí lo podemos también comparar, hermana, con aquello que Dios nos tiene a nosotros un tiempo. Que hay gente que peca y piensa que nunca va a ser descubierto. Y en tarde que temprano vamos a ser descubiertos. Y eso fue lo que pasó ahí también, que sí, la cámara de Dios es perfecta. Esa mira mejor que ninguna. Entonces, yo pienso ahí también, bueno, especulamos todo eso conforme a lo que tiene lógica, ¿no? Que igual Dios ahí posiblemente en ese momento no le fueron los ojos abiertos hasta que viene Adán, pero en un momento le fueron abiertos y en un momento ellos fueron castigados por eso. Y pues igual, entonces es bueno analizarlo, es bueno tomarlo en cuenta, pero también es bueno aclarar que en realidad el pecado tarde que temprano sale a flote, sale a la luz, y todo el que peca en un momento va a ser castigado, va a ser condenado. Nos da la cita nuestro hermano Rogelio de Deuteronomio capítulo 29, aquí por medio de la página de Face. Y si tienen ustedes de la página de Face alguna pregunta, hermano, usted la escribe, yo si se la puedo responder, se la respondo aquí hablada. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿O algo más, hermana Evelyn? ¿Por qué Satanás qué, perdón? Porque es una bestia, nos odia, porque es un diablo, porque, mire, si desde el principio se le reveló a Dios. Entonces, él quiere ver, él viene por medio de la serpiente a Eva, atacando a Dios por medio de su creación, para afectar a Dios. El diablo, afectándola a usted, está afectando a Dios. Ahora, pero aquí lo poderoso, lo bueno, lo hermoso es que Dios nos ha dejado a nosotros ese libre albedrío, de que si nosotros nos hacemos, al momento que el diablo nos va a atacar, si nos refugiamos en el Señor, bajo las alas del Altísimo, ¿verdad? O le corremos al diablo. El diablo ve a una persona presa fácil cuando huye, como cuando las ovejas son esparcidas, cuando por ejemplo viene el lobo y esparce las ovejas, y así puede atrapar a las que alcance a atrapar. Entonces eso creo que es algo que podemos notar para esa respuesta de por qué es que el diablo nos odia tanto. Hermano, dígame una cosa. ¿Dónde causa más dolor a un padre un daño? En un hijo. Un padre puede dar la vida por su hijo. Usted ame el hijo de una persona, por ejemplo, usted o alguien, no digo usted, hermana, pero alguien de la iglesia comienza, oh, mira qué linda, ¿verdad? Samantita, ¿verdad?
no Damaris. Qué linda Damaris, y usted le empieza a traer regalitos a Damaris. Mire, esto para la niña hermana. No, la hermana va a amar a la hermana Evelyn. Pero más allá del amor que le tiene, porque le está amando a su hijo. Le ama a su hijo. Está tratando bien a su hijo. Así de esa manera, hermano, es que dice aquí una nota de nuestro hermano Adolfo Gómez de la Torre: Satanás nos odia porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Gracias, hermano. Dicen algunos que nos odia, hermano, porque fuimos creados para dos cosas: para adorar a Dios y para vencer al diablo. Entonces, por eso no somos... Ahí hay otras dos razones más. Nuestro hermano Adolfo nos comparte aquí que porque fuimos también hechos a su imagen y semejanza. Y usted nos comparte que porque fuimos hechos para adorar a Dios y para vencer al diablo. Hermanos, es interesante, los que están escuchando ahí también aprendemos por medio de las preguntas. Bueno, ¿alguien más? ¿Un comentario? ¿Quieren enriquecer el mensaje? Porque esto es enriquecer el mensaje también. Sí, Sayel, dígame, mijo. ¿No? Bueno, hermanos, si no hay más preguntas, si no hay más que preguntar o hacer, mire, tenemos ahora, ya se nos agregaron más personas, pero ya vamos a concluir ahora, hermanos. Ya no hay más preguntas. No veo aquí ninguna pregunta de allá de la página de Facebook, así es que vamos a concluir. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde. Y recuérdese que estos mensajes están yendo también a la página de YouTube. Amén. Usted puede encontrarnos ahí como Iglesia Iberoamérica TJ. Dios les bendiga. El Ministerio Iberoamérica Tijuana le agradece su amable atención al mensaje del día de hoy. Esperando haya sido de bendición a su vida espiritual, esperamos muy pronto contar con su atención nuevamente. Muchas gracias, bendiciones.